Hola queridos, bienvenidos una vez más a un nuevo canal en este video. ¿Qué? Yo soy Kat y he vuelto a cambiar la disposición de los muebles de mi cuarto. En fin, volvemos a la temporada activa del canal. Lamento decir que he estado bastante ausente durante el último mes, pero eso no es de sorprendernos. Yo no sé cuántas veces he dicho eso en el año pasado. Ya es 2022. Y pues no quería quedar ajena a la época de los videos súper temáticos y esta vez, por primera vez aquí en el canal, vamos a tener un recuento de las peores lecturas del año. Nunca antes lo había hecho, pero este año tuve tantas lecturas que me da para hacer un top de las peores lecturas. Así que sin más preámbulo ni dilación, vamos a empezar. 1, 2, 3, funk it. Antes de comenzar de lleno quiero recordarte que puedes seguirme en mi Instagram que estará apareciendo por aquí. Estoy activa ahí durante todos los días de la semana. Les cuento cosas de mi día a día, contesto preguntas, hacemos dinámicas, etc. También tengo TikTok, tengo dos TikToks en realidad. Uno donde hablo de literatura y cosas de mi vida y otro donde hablo también de temas de medicina. Por si a alguien le interesa, por si alguien tenía el pendiente, también tengo ese TikTok. Y bueno, todas mis redes igual estarán apareciendo por aquí para que me sigan por ahí. Quiero aclarar antes de empezar esta lista de peores lecturas del año que obviamente están basadas en mi opinión personal. Mi opinión no es la verdad absoluta, es simplemente una opinión más en el mundo. Y puede que a mí me haya disgustado un libro que sea tu favorito o que estés de acuerdo conmigo, eso es totalmente válido. Así que por favor nadie se ofenda. Mi intención no es parecer una crítica de la literatura y de que yo tengo mucha razón y mucha experticia, simplemente esta lista está basada en las experiencias que yo he tenido leyendo estos libros. Aclarar también que aunque estén ordenados del menos peor al más peor, si ustedes van a mi Goodreads, por ejemplo, van a ver que no está de acuerdo a la puntuación. De hecho, solamente un libro de estos tiene una sola estrella. Los demás incluso pueden llegar hasta las 4 estrellas. Sin embargo, a pesar de esa calificación, debo aclarar que yo cuando puntúo un libro en Goodreads, pues tomo en cuenta la narrativa, el estilo del autor y la historia en sí misma. Pero con el tiempo, sobreanalizando los libros pueden envejecer muy mal en mi mente, que es lo que pasa con algunos libros de esta lista. Así que no se sorprendan que algún libro que en mi Goodreads tenga 4 o 3 estrellas, esté en esta lista también. Y ahora sí, dejémonos de explicaciones y vamos a echar un poco de hate. Son 8 libros los que corresponden a esta lista, no pude llegar a 10 porque bueno, pues así es la vida. Pero en el puesto número 8 tenemos a... ¿Por qué no tengo el libro acá? Raza de bronce de Alcides Arguedas. Yo cuando hablé de este libro, cuando lo leí, hablé muy bien de él. La verdad es que la narrativa del libro en sí misma, la construcción de la historia me parece que está muy bien hecha. Me parece que te transporta realmente a la época en la que está escrita. Trata la historia de Agiali, que es un campesino del lado del altiplano boliviano, que por orden de su patrón del hacendado donde él trabaja, pues tiene que viajar a la parte más cálida, a los valles de la ciudad de La Paz. En el camino va a encontrar muchas situaciones difíciles para él porque no está acostumbrado a ese tipo de vida. Va a haber pérdidas tanto materiales como humanas. Y al retorno además va a vivir otro tipo de situaciones bastante típicas de la época. Una época de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en la cual pues las tierras todavía no pertenecían a quien las trabajaba. Las trabajaban personas que dependían de un hacendado bastante explotador, bastante abusivo con sus trabajadores. Y toda esa historia es la que nos va contando a partir de la vida de Agiali, sus amigos, su novia, su familia, etc. Por todo eso suena una historia bastante buena. De hecho, este es uno de los más grandes clásicos de la literatura boliviana. Y es el ejemplo que les decía, le puse 4 estrellas cuando lo leí, porque me parece un gran libro como referencia. Sin embargo, cada vez que lo sobrepienso, envejece mucho peor en mi mente. Es que el estilo mismo de Alcides Arguedas mancha mucho la historia, ¿saben? Tiene la intención de mostrar cómo es la vida del campesino, cómo fue la vida del campesino en esa época, cómo era víctima de abusos, de castigos inmerecidos, etc. Sin embargo, recae en una serie de estereotipos que hasta ahora se repiten, que se mantienen. En muchas ocasiones es súper despectivo con las descripciones tanto físicas como personales de sus propios personajes, como que perpetúa una situación racista y muy clasista de la época, y como que
a pesar de que quiere, no logra hacer una crítica realmente a ese tipo de sociedad. Entonces eso es lo que me choca bastante y por eso lo incluí dentro de las peores lecturas. No es un mal libro, simplemente creo que hay que leerlo con esa conciencia de que no pretende ser la reivindicación de los derechos indígenas. Pretende ser un libro que te cuenta una historia de esa época, pero que no lo hace de la forma más crítica posible. Puesto número 7 le pertenece a La larga marcha de Stephen King. Este libro fue uno de los que yo tenía muchas más esperanzas, digamos, este año, porque la trama básicamente trata de un grupo de chicos que es llamado a nombre del gobierno para participar en la larga marcha. Es decir, que ellos tienen que caminar básicamente a cierta velocidad, un grupo de 100 chicos, y el ganador de la larga marcha es quien aguante caminando más tiempo sin parar, absolutamente no para ni un solo momento. De hecho, si paras, pues te eliminan, y te eliminan literalmente porque los asesinan. Entonces es una especie de historia distópica, ¿saben? Yo tenía la esperanza de que fueran los Juegos del Hambre bien escritos por Stephen King, pero debo decir que este es de los libros más flojitos que tiene Stephen King. No solamente por la trama que nunca se termina de desarrollar completamente, algo que no es característico de Stephen King. Stephen King te dice hasta el detalle de lo más mínimo, y aquí no encontré esa descripción necesaria, porque habían cosas que no entendías hasta el final de la historia, y de hecho muchas quedaron ahí súper sueltas. El final me pareció un poco abrupto, sin mucha intencionalidad de explicarte las cosas. El personaje principal nunca me llegó a caer bien, nunca pude conectar con ese personaje porque es muy odioso, sinceramente. Y aunque la idea inicial, o sea, el punto de partida es ir directamente al punto, a lo que está pasando, a la larga marcha, el primer capítulo empieza con la larga marcha, yo tenía la esperanza de que se vaya desarrollando un antes y un después de la misma, algo que no terminó de desarrollarse. Entonces fue una gran decepción, sinceramente. No fue un mal libro en sí mismo, sino es un pero yo esperaba muchísimo más, en serio. En el puesto número 6 está un libro titulado Boss. Voy a poner por aquí el nombre de la autora porque no me acuerdo en este momento. Esta es una distopía feminista y eso fue lo que me llamó la atención. De hecho, yo lo escuché en formato audiolibro y el formato audiolibro está muy bien narrado. Lo escuché en Script, que por cierto tienen un link en la descripción del video para que tengan 2 meses gratis en esa plataforma donde pueden encontrar libros y audiolibros totalmente gratis y legales. Entonces esta distopía trata básicamente de que un día, de buenas a primeras, el gobierno es tomado por un régimen bastante conservador religioso, muy absolutista, en el cual pues se trata de mantener el orden natural de la familia, y entonces se cree que las mujeres cuando van a trabajar, cuando estudian, cuando tienen voz en sí misma, pueden ir desvariando ese sentido de la familia, o sea, descuidando la familia. De ahí que van restringiéndoles de a poco varios derechos, hasta el punto en que les restringen las palabras mismas. Llegan a tener un contador de palabras que solo les permite decir 100 palabras al día, nada más. O sea, yo me quedaría muy mal en ese mundo, yo no sobrevivo. Porque cuando te pasas de las palabras empiezan a darte descargas eléctricas, y mientras más cantidad de palabras dices, las descargas son más fuertes. Y obviamente dentro de ese mundo distópico, la protagonista va a ser una pieza clave porque el hermano del presidente sufre de un tipo de afasia y se quiere encontrar la cura. Y la protagonista pues es una experta en el lenguaje, en la lengua, y la contratan para encontrar esa cura y le dan ciertos permisos mientras trabaja en ese proyecto. Obviamente esto va a desatar una especie de instinto revolucionario para cambiar esta situación. Y hasta ahí me parecía excelente, buenísima la premisa. Pero todo se fue empantanando en una situación que yo dije, a ver cuándo acaba esto de una vez, porque todo muy mal hecho. Me gustó mucho la narrativa porque en medio de la historia misma podíamos encontrar características mismas del lenguaje, y justo por la época en la que lo leí estaba leyendo también otro libro de filosofía que hablaba mucho sobre la utilidad del lenguaje en otro tipo de situaciones. Entonces me encantó ver cómo te sirven las palabras en el día a día, lo útil que es el lenguaje, algo que todos los días utilizamos y que no le damos la debida importancia hasta que lo perdemos básicamente. Sin embargo, como les digo, la historia se fue empantanando primero en un triángulo amoroso que yo jamás entendí cómo que se desarrolló así. Por otro lado, las motivaciones de la protagonista al principio eran buenas, pero después era como, what the fuck.
Y por otro lado, la resolución del conflicto me pareció demasiado abrupto, demasiado inverosímil, porque después de haberte dado todo un contexto súper cerrado, súper extremista, de pronto todos son aliados, de pronto todos están a favor de la causa, de pronto todos te ayudan sin ningún tipo de construcción detrás de todo eso. Después de haber leído varias distopías feministas o varios tipos de distopías, yo no me la creí mucho, no me compré mucho la historia y sinceramente se entorpeció mucho a partir, sobre todo en el tercer acto, se entorpeció demasiado la historia y no me gustó el final. Entonces siento que desaprovecharon una gran historia en el desarrollo, o sea, fue una gran idea pero mal ejecutado. En el puesto número 5 también hay un libro que escuché en formato audiolibro y se titula El cirujano de Tess Gerritsen. Este libro lo leí, debo confesar, porque Stephen King ponía en la portada, lo recomiendo muchísimo, o algo así. Pero ya me he dado cuenta que Stephen King es muy chill y recomienda todo lo que ve. Todo lo que lee lo recomienda, todo es bueno. No es cierto, ha criticado cosas. Pero bueno, el punto no es ese. Esta historia es un thriller, una historia policíaca por ahí con un crimen. Trata la historia de una doctora que un día sufre una agresión en su casa, sin embargo ella puede escapar de esta. A partir de ahí se va investigando su caso y se va dando la pista de un asesino serial. Esto obviamente escala a niveles investigativos bastante interesantes, como es el perfil de este asesino, que además es un violador, cómo maneja las situaciones esta persona porque tiene un amplio conocimiento de la medicina, de la anatomía, de la cirugía, y cómo se va pues deshelando cada parte de la historia. Me pareció una historia bastante atrapante, debo decir. Sin embargo, aquí la idea se mantuvo bien hasta el final, debo decir. Incluso la resolución del caso me pareció coherente, aunque no súper fantástica, no súper plot twist, pero me pareció bastante coherente. Sin embargo, lo que más me molestaba era la narrativa del libro, porque entraba en una serie de clichés. Dios mío, no puedo creer la forma de escritura de esta señora. Tenía serios problemas al momento de escribir este libro. La justifico en parte porque creo que el libro salió por allá por inicios de los 2000, así que puede ser que eso haya influido en su forma de escritura, pero al punto de poner frases como que voy a cocinar comida de hombre esta noche en mi casa, es como que what the fuck, ¿cómo es la comida de hombre? ¿Desde cuándo la comida tiene género? No entiendo. Y como les digo, la idea es buena, incluso estaba bien ejecutada en cuanto a trama, pero es que la narrativa me molestaba mucho cada vez que ponía esos clichés. Además que ahí hay una relación amorosa que medio que avanza, medio que no avanza, que entorpece mucho la situación, que es donde más estereotipos, roles de género y clichés recae la historia. Es como muy molesto y eso fue algo que... Cuando hay una buena historia y la arruinas con ese tipo de cosas, a mí me decepcionas completamente, me pierdes en el primer estereotipo, ya es como que no quiero saber más, pero bueno, lo tenía empezado. Y la historia misma del asesino era bastante interesante, debo decir que era bastante interesante, pero bueno, no tuve mucha suerte este año con este tipo de novelas, debo decir. En el puesto número 4, otra gran decepción, La Casa del Torreón. Este libro lo leí porque lo encontré en la biblioteca del Centro Cultural de España. Y pues desde la portada, que se las voy a dejar por aquí porque ya devolví el libro, me pareció excelente, me parece una cosa muy misteriosa. La sinopsis en sí misma me parecía mucho al estilo de Coraline, más o menos un mundo ahí medio paralelo, medio siniestro, medio oscuro. Y me encantó esa premisa. Sin embargo, a medida que tú ibas leyendo el libro, no entendías nada. O sea, no había intencionalidad. La protagonista iba saltando de situación en situación sin ningún propósito, sin avanzar a ningún lado, sin tener resolución para nada, sin que el conflicto se enredase más. O sea, nada. Sentía que pasaba todo y al mismo tiempo no pasaba nada. La historia era como un bucle de siniestras cosas que pasaban, de catástrofes, de momentos que te parten demasiado el corazón, de que, a ver, no, que no haya un momento, ni siquiera un momento de esperanza en la vida de esa protagonista. Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Porque todo el mundo o se muere, o desaparece, o le pasan cosas horribles, y tú en plan de, ok, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a salir la protagonista de esto? No sabes nada. Además que el final es muy... no sé qué pasó, no sé si es bueno, no sé si es malo, ¿qué tipo de final es este? ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Sé que tiene continuación, pero es que ni siquiera ese final te motiva a continuar. No es que te dejen una incógnita, sino es en plan de... no pasa nada. Sinceramente fue una gran decepción. Ya los últimos capítulos era en plan de... sí, ya vamos de una vez, porque
no está pasando nada, ya quiero que termine esta historia y saber de qué se trata, y al final nunca llegas a saber de qué se trata en sí misma. Entonces, una gran decepción con ese pedazo de portada y con ese pedazo de sinopsis. No. Llegamos al top 3 de las peores lecturas del año. En el puesto número 3 confirmo la idea de que no me ha ido muy bien con los thrillers psicológicos, novelas policíacas este año. Tengo aquí El desorden que dejas de Carlos Montero, creo que se llama el autor. De hecho tiene serie en Netflix que todavía no he visto. Me dicen que la serie está muy buena, pero el libro tiene grandes fallas. Trata la historia de... no me acuerdo, pero es que he olvidado tantas cosas de estos libros. Bueno, que la muchacha es maestra suplente y pues no puede encontrar un trabajo estable, y un día le hablan de un pueblo, del pueblo de su esposo, para que supla a una maestra. Estaba casi al inicio del año escolar, así que pues iba a tener un contrato como por todo un año, así que decide mudarse allá. Cuando llega a la escuela donde va a impartir clases, se da cuenta que hay un ambiente muy hostil por parte de los estudiantes. Además que la maestra previa a ella, a la que ella está supliendo, habría sido encontrada muerta en el lago del pueblo. Aparentemente se habría suicidado. Y entonces esto se va enredando mucho porque los alumnos como que empiezan a conspirar en contra de ella. Ella misma ve rasgos en otras personas del pueblo bastante misteriosas, bastante oscuras. Algo no le queda claro cómo es que pasó el suicidio de esta otra maestra. Alguien le dice por ahí, tú vas a ser la siguiente. Es en plan de, ay, Dios mío, esto da mucho miedo. Y ella solita empieza a investigar qué es lo que está pasando. O sea, hasta ahí tú dices... puede jalar la historia, porque a ver, si a mí me amenazan de muerte, lo primero que hago es ir a la policía y avisar y que me ponga protección y todo lo que quieras. Pero es que la señora no quiere hacer todo, quiere investigar todo el caso por sí misma, encuentra pruebas, no le dice a nadie, y etcétera. Con todo eso podía funcionar, pero es que la historia se va tornando bien torcida, y al final dices, ¿cómo se va a solucionar todo esto? Y la resolución es que un plan de... se sacan ahí una subtrama súper dramática de la manga que tú no entiendes por qué pasa ni por qué acontece, y la explicación que le dan a todo es muy rebuscada. Meten ahí narcotráfico, abuso infantil y... una cosa que no entiendes, que no cuadra, y la protagonista una vez más te cae súper mal, te cae como una patada en el hígado. Es que yo decía, ojalá se muriese esta señora, porque en serio me cae muy mal. Que yo particularmente no recomiendo este libro. No lo recomiendo. Pero bueno, me voy a ver la serie, a ver qué tal. En el puesto número 2 tenemos un libro que yo ya sabía que no me iba a gustar, que me iba a disgustar. Aún así voy y le doy una oportunidad a Alberto Villarreal con 8 lugares que me recuerdan a ti. Esto, para empezar, el título es la mayor estafa de la historia, porque tú dices, ok, 8 lugares que te recuerdan a ti, me va a hablar de 8 lugares que seguramente estuvieron ahí en alguna relación amorosa o algo así. Pues no, de pasada y de muy pasada te menciona 8 lugares que creo que ni siquiera son 8 de paso. Trata la historia de un muchacho que conoce a una chica que viene de intercambio, más o menos, o creo que es hija de un diplomático o algo así, a su ciudad, y pues le dicen que medio que le enseñe la ciudad, que le ayude a integrarse y así, y él de la nada se enamora. Tienen ahí un jueguito y ella después se va porque se quiere ir. Él, sin orden ni concierto, sin ser invitado ni nada por el estilo, va a buscarla y espera que ella caiga en sus brazos otra vez cuando ella no le ha manifestado nada de eso. Y el libro intenta constantemente hacer que esta chica te caiga mal, y al final dices, oye, sí, me cae muy mal, pero es que ni siquiera sabes por qué te cae mal, porque nunca la desarrollan, nunca te dicen cosas de su personalidad, nunca te dicen qué pensó ella, nunca te dicen si realmente jugó con el corazón de este chico. O sea, no pasa nada. De paso, meten un montón de temas que tú no entiendes cómo llegaron ahí. Temas homófobos, salud mental, una muerte injustificada que no tenía sentido por qué estar ahí, y de paso la trata muy por encima para que después se dé cuenta que el gran amor de su vida fue su mejor amiga todavía. Es que no entiendo. Siento que hay ideas buenas dentro de este libro, pero que merecía mayor desarrollo, y que Alberto Villarreal lo único que quiso fue meter todos los temas que podía en un libro, todos los temas que pueden vender, para sacar una historia de drama, una historia de dolor, una historia que te haga llorar supuestamente, pero es que lo único que causa es repulsión. La actitud de estos muchachitos, que entiendo son muy jovencitos, pero es que no, nada justifica que se porten así. En serio, fue un gran enojo para mí desde el título sentirme estafada, porque de 8 lugares no tiene nada. Y eso, que no haya desarrollo absoluto de los personajes ni de la trama, no.
No, Alberto, deja de escribir ese tipo de libros, por favor. Hasta ahora, ningún libro de Alberto Villarreal me ha gustado y me he leído 3 ya. Pero punto a favor es que él mismo narra los audiolibros y la voz de él es muy bonita. Y en el puesto número 1, si llevan ya un tiempo aquí en el canal, habrán visto que a lo largo del año he hecho algunas reseñas, muy pocas de ellas haters, pero hay una en específico en la cual me he desahogado de todos los males habidos y por haber en este libro, y obviamente tenía que ser la peor lectura del año, y es La gula del picaflor de Juan Claudio Lechín, un libro nacional también. Qué feo que haya 2 libros nacionales dentro de las peores lecturas del año. Pero bueno, no voy a entrar en más detalles, tienen una reseña completa que se las voy a dejar por ahí para que le vayan a dar un vistazo. Pero básicamente aquí nos cuentan 6 historias misóginas por completo. Historias de conquista, supuestamente de encandilamiento, de amor, que de eso no tiene absolutamente nada. Son simplemente historias de hombres justificando sus actitudes totalmente machistas, misóginas, maltrato, violaciones, abuso de poder, tanto por el poder adquisitivo como por la edad, un montón de situaciones que para mí me son sumamente desagradables en muchos de estos relatos. Yo sentí la náusea realmente, quería vomitar todo lo que estaba leyendo porque era muy fuerte. No sé en qué año, creo que el 2004 ganó el Premio Nacional de Novela. Yo no dudo que Juan Claudio Lechín tiene una pluma excelente, una forma de narrar exquisita. Pero si vas a utilizar tu talento en libros como este, amigo, no deberían publicarte, mucho menos darte premios para motivar este tipo de historias. Es que no puede haber historias de amor bolivianas que no impliquen violaciones. No entiendo. ¿Por qué no puede haber historias de amor que no impliquen violaciones? ¿Por qué no puede haber historias de amor, de erotismo, de conquista, de seducción, sin que una de las dos partes sea maltratada, principalmente las mujeres? ¿Por qué no puede haber ese tipo de historias? Porque yo exijo ese tipo de historias porque esto es todo menos eso. O sea, no, aquí lo único que hay son hombres justificando ese tipo de actitudes sin ningún tipo de represión, sin ningún tipo de crítica, vanagloriándose de eso, usándolas con la excusa del humor. Y no, sinceramente no. Me niego a apoyar este tipo de libros. Este es el tipo de libro que no debería publicarse jamás. Lo siento, mi mejor amigo me recomendó este libro. Sé que verá este video, perdón. Lo siento mucho, pero no. Y pues ya, esos serían los 8 libros que se han constituido las peores lecturas del año 2021. Más o menos hasta el puesto 5-4, como que no odié los libros, simplemente no me gustaron del todo, pero ya el podio sí estuvo repleto de hate. Déjenme ahí en los comentarios cuál fue su peor lectura del año, que es el libro que ustedes dijeron, ¿por qué perdí mi tiempo leyendo ese libro? Devuélvame las horas que invertí en ese libro. O que simplemente fue una decepción para ustedes y no le recomendarían a nadie. Yo los voy a estar leyendo en los comentarios. Les repito que pueden seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y que el próximo video va a estar más bonito porque se vienen las mejores lecturas del año. Y pues nada, yo los espero en el próximo video, así que no me fallen porque los voy a estar vigilando. Adiós.